Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí una esfera de Charlie Brown. Voy a hacer de Snoopy y de Woodstock. Me falta el ganchito, pero eso después, ahora sí que es al gusto de ustedes. Pero yo los tengo, pero tengo que buscarlos. Espero que te guste mi tutorial. Es algo sencillo, pero es un pedido que me salió. Entonces necesito hacer 15 de estas y 15 de Snoopy y 15 de Woodstock. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Mide 27 centímetros de diámetro. Y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión voy a tejer unas esferas para Navidad. Estoy viendo si... Pues sí, si las de color carne las hago con estambre angorita o meto estambre cadeneta. Voy a ver eso porque las quiero, ¿cómo les diré? Las quiero un poco, como duritas las esferas. ¿Qué vamos a hacer? Son esferas de Charlie Brown. Ay, perdónenme. Necesito, Ay, espérenme que estoy tratando de sacar. Aquí está. Miren, usar este estambre, que es cadeneta o junior. Creo que se llama junior. Y hacer las esferas de Charlie Brown con en carne para que queden así como duritas, porque es la pura cabeza. Voy a hacer a Snoopy con blanco y negro, pero creo que es el mismo caso. Estoy viendo si usar cadeneta, igual lo mismo que Woodstock. ¿Ok? Entonces, estos son los colores que vamos a ocupar. El tipo de estambre es a tu gusto. Voy a ver si tengo todos los colores para hacer las esferas y que queden tiesecitas. Y con este estambre me quedan muy bonitas. Entonces, si metemos estambre angorita, tejo con el gancho del número 3. Ahí es de 3 milímetros. Ay, espérenme. Ahí. Si tejo con este estambre cadeneta, metemos un gancho de 4 milímetros. ¿Ok? Entonces, depende mucho de qué estambre vas a ocupar. Va a variar el tamaño también, porque las de Charlie Brown las voy a hacer grandecitas y las de Snoopy y Woodstock las voy a hacer de diferentes tamaños para que quede en proporción. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar ojitos para los 3 muñecos. Yo creo que vamos a usar los de estos. Creo que voy a usar estos. Depende del muñeco. Es que miren, ahorita les pongo las medidas. Es de 1.3 centímetros. O que yo creo que son los que voy a ocupar. Sí, estos. Un poquito más grandecitos. Necesito hacer 15 esferas. De cada una serían 15, 30, 45 esferas. Ay, perdónenme. Estoy bien, pero nada más prendo la cámara y empiezo a toser. Una disculpa.
Entonces necesito hacer 15 esferas de cada una. Voy a apurarme a empezar y voy a ver qué tal me salen. También necesito estambre negro para las orejas de Snoopy, blanco para el Snoopy y el negro para bordarle la cara a Charlie Brown, que es el pelito. Es el pelito. ¿Y qué más? Ah, la boca. Ay, espérenme. Los ojitos de Charlie Brown son pequeños. Sí, es cierto. Son pequeños los ojos de Charlie Brown. Y redondos. Entonces, veo cuál es. Bueno, primero voy a hacer la esfera. Y luego veo qué ojos voy a ocupar. Y se los pongo en... Ay, perdónenme. Es que creo que sí necesitamos pequeños. Creo que sí tengo. Miren, creo que son de este tamaño. O de este. Que son como de 1 centímetro. Voy a ver cuál de los dos queda mejor. O cuál de los 3 que tengo. Pero sí es cierto, no tienen ovalado. Son redonditos. Y del Snoopy y el Gustock. Ay, me falta estambre rojo para el collar de Snoopy. Estambre rojo también necesitamos. Y la nariz de Snoopy es negra y redonda. Esa también creo que la voy a coser con el estambre negro. Entonces, espero me salgan, porque de veras estoy así como de... Pero vamos a ver. Yo creo que sí me salen y que me alcance el estambre. Si no, vamos a tener que ir a comprar. Hay que sacrificar, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con Charlie Brown. Ok, miren. Voy a usar el color carne. Vamos a empezar con Charlie Brown. Espero me salgan bonitas. Y vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas. Voy a usar cadeneta y gancho del 4. Siempre así me anime. Vamos a tejer 6 puntos bajos en la segunda cadena. 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los cierro con un punto deslizado, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Me da un total de 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6
vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Así. Vamos a tejerlo y regresamos. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Ok, vamos a tejer de la vuelta 8 a la 16, punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Yo creo que sí lo dejo de este tamaño, la cabeza, para que no sean tan grandotas las esferas, pero está bien. Vamos a tejerla y regreso. En cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 8 a la 16, punto por punto. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 y la disminución. Vuelta 18. Vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 20. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y regreso. Ok. Luego, vuelta 21. Voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 22. Vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Las tejo, remato dejando estambre para poder cerrar el círculo y regreso. ¿Ok? Miren, creo que está a buen tamaño esta esfera. No es tan pequeña, pero tampoco es tan grande. Y sí quedó. ¿Ok? Tengo que hacer 15 de estas. Espero que el estambre me alcance, que no lo creo. Pero primero tengo que hacer una muestra para enseñársela a la clienta. Ay, Dios. Ahí está.
y cierro con un punto deslizado. A ver. Sí quedó más bonita con estambre grueso. Sí, es que cuando son así esferitas o algo, me gusta mucho hacerlas con estambre grueso porque quedan más duritas, tienen más forma. Entonces, yo te recomiendo más usar cadeneta. Ay, no, pues sí. Y con el estambre cadeneta, Junior, Charlie, te quedan así de bonitas, ¿ok? Entonces, esta está un poco más sencilla. El chiste es la decorada, que es los ojos. Y ahorita veo qué ojos vamos a usar. Vamos a cerrar y de adentro hacia afuera paso por debajo de las cadenitas. ¡Ay! Así. Giro. Giro. Y giro. Y hago esto. Jalo y ya cerró. Remato. Vuelvo a rematar. Es que yo tengo unos ganchitos para esfera. No de los verdes. Unos bien bonitos que compré. Pero déjenlos busco porque no, o sea, como me mudé, no sé dónde los dejé. Entonces, y son de plástico. Y creo que le van bien a este tipo de esfera, que es decorada. Y son así como un ganchito en plástico. No son los verdes. Pero dejen busco, porque no me acuerdo dónde. Si no tienes, nada más hay que hacerle cadenitas y que pasen por aquí. Pero dejen, busco los ojos. Bueno, la falta la nariz. La nariz. Vamos a bordar. Creo que sí voy a bordar en color negro, pero necesito... Es que, ¿saben qué? La nariz vamos a hacerla yo creo que aparte. Vamos a tejer así. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Dejen ver si se ve bien. Yo creo que sí. Y jalo. Entonces empujo al centro. ¿Cómo ven? Y es que la nariz de Charlie Brown va un poquito larga. Vuelta 2. Dejo una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me da un total de 9 puntos bajos. Dejen ver si así sí me sale. Y se vea bonita. Porque si hago punto por punto se va a ver como... Sí, miren. Se va a ver como rara. Entonces, corto y remato. Así. Yo siempre hago un amarre con las 2 puntitas, pero eso es ahora sí que es a tu gusto. ¿Ok? No es necesario que lo hagas. Pero yo para que no me estorben, y miren.
Y sirve que ocupa algo como de relleno. Dejen, busco los ojos. Ok, miren. Estoy usando botones que miden 1 centímetro de diámetro. Primero voy a pegar la nariz. Y va en la 2, 4, 6, 8, 10. En la vuelta 10 voy a pegar la nariz. Ok, uso silicón líquido. Es del centro de arriba, 2, 4, 6, 8, 10. Voy a marcar tantito. Así, para no perderme, porque si no. Y le pongo silicón en la orilla. Y entonces abarca de la vuelta 11, 12, 13. De la 11 a la 13 abarca el ancho de la nariz. Ok, quito la marca. Y voy a poner los ojitos en la 10, entre la vuelta 9 y 10. Y los dejo pegaditos a la nariz. Y ahorita que sequen, voy a hacer la boca, el pelito y las cejas. Ok, secó más o menos, pero vamos a empezar. Casi pasando el ojo, voy a hacer esto. Y me voy al otro lado. Uy, espérenme, es que no tengo... no tengo una aguja larga. Entonces, espérenme. Miren, en la vuelta 13, donde llego a la orilla de la nariz, de un lado al otro hago esto. Vuelvo a clavar. Y en medio de la nariz, a 2 hileras abajo, hago esto. Si lo sienten, ahí está. Si sientes que tenía que estar más recorrida la boca, eres libre de moverla. ¿Ok? Y de aquí voy a hacer las cejas. Y bien, en el mismo punto que puse en medio, voy a hacer esto. Para darle la forma. Entonces, clavo en la 13 y en el punto 15 para que se vea así. Ahora, tiene que ser una pequeña franjita la ceja. Casi es un punto solamente de diferencia.
me voy al otro lado. Si no te gusta, puedes, miren, no me gustó. Entonces, jalo con mucho cuidado. Y muevo el estambre, el negro. Esto te estoy mostrando cómo lo estoy haciendo yo, pero eso sí ya depende de ti, cómo lo vayas a hacer, porque es tanteo. Casi todo esto es tanteo. Y miren, no me gustó, entonces me recorro un punto. Y paso por debajo de esto. Porque quiero jalarlo. A ver si así queda. Es que luego quedan como triangulares y es lo que no me gusta. Entonces tengo que encontrar el punto adecuado para no jalar tanto. Vean, así. Pero creo que no. No me gusta. Entonces, otra vez. Y así hasta encontrar el punto en que te guste cómo se ve. No sé si mejor dejarlo sin jalar en medio, porque cambia la expresión de Charlie Brown. Dejarlo así y mandarlo al otro lado. Yo creo que sí. Solamente que la voy a hacer diferente. La voy a hacer más abajito. Sé que es muy difícil que te quede igualito a la caricatura. O sea, la verdad sí, es algo muy difícil porque el estambre no se presta. Miren, y lo hago sesgado un punto arriba. Sí, creo que queda mejor así. Y vean, aquí hago esto. Y me voy a esta parte de acá arriba. Sí, quedó mejor. Miren. Y aquí viene lo bueno. Estoy 2, 4 en la vuelta 5. Agarro. Aquí. Y me voy más arriba. Aquí. Y miren. Sí, sí quedó. ¿Ok? Y aquí ya remato. Y lo llevo a otro lado.
y ya quedó. ¿Ok? Si no te gustó la nariz, tú lo que puedes hacer es coserla y darle la forma así como en U. Pero yo le voy a dejar así. Le iba a poner orejas, pero creo que no. Creo que se ve mejor así. Y entonces, veamos con cuánto queda de diámetro. $27 centímetros de diámetro. ¿Ok? Se me hace buen tamaño. Si tienes árbol pequeño, sí tienes que hacerlas más pequeñas las esferas. Tengo un tutorial de esferas que igual y te sirve para hacerlas y calcules el tamaño. ¿Ok? Tengo que hacer 14 más y regreso. A ver si me alcanza el estambre. Ok, entonces ya quedó. Espero que te haya gustado, que compartas este video a la gente que le gusta tejer y que se vayan preparando para la Navidad y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Sé que se ve muy sencillito de hacer, pero este personaje es un poco difícil porque si no se parece, ay, no sé, quedaría como feo, pero miren, sí siento que me salió. Y al rato voy a empezar a hacer a Snoopy y luego a Gustock. Entonces, espero que te guste mi serie de esferas navideñas. Este es un pedido que me salió y ando feliz. Entonces, voy a hacer las otras 15 esferas de este. Nos vemos y que tejas bonito. Bueno, más bien, que tengas estambre para tejer, porque luego nos falta el estambre. Cuídate mucho. Nos vemos.